Señor Romero siempre ha predicado la vía de la paz y del diálogo para poder superar en armonía la división que el mal siembra en todas partes. Su voz se ha llevado en cada púlpito en los años terribles que anticiparon la guerra civil, pidiendo de seguir hasta el final el camino del diálogo. Yo estoy seguro de una cosa, lo he conocido bien desde cerca, y Monseñor Romero aprendió a amar a los pobres, a la luz del Vaticano II y de Puebla, pero al mismo tiempo, con la misma intensidad, nunca paró de amar a los ricos. Pedía la conversión de todos. La Catedral de San Salvador tiene una linda cúpula que hace poco fue pintada, en la cual se representan varias escenas de testimonio de la fe. Por ejemplo, hay imágenes de Madre Teresa de Calcuta, de Juan 23 y de Monseñor Romero. Lo que el arte había unido, ahora la Iglesia Católica, en la persona del Papa Francisco, los une en el mismo punto en el altar. Gracias. Mil gracias, Padre Jesús. Y ahora, si ustedes tienen preguntas, pueden formularlas. Soy Sidney del Catholic News Service. Una pregunta de base. ¿Tenemos una fecha y un lugar para la ceremonia? El lugar sí, San Salvador. Y en cuanto a la fecha, como el decreto fue firmado ayer, tenemos que hablar con el arzobispo. Sin duda será en este año, no después. Lo más antes posible, en pocos meses. No sé si he contestado a su pregunta. Esto es lo que yo sé. Soy del Times de Dublín. Hubo la sensación que Juan Pablo II y Benedicto no eran muy favorables a esta beatificación. Pero según lo que usted nos acaba de decir, entonces no es verdad que ellos estaban contra la beatificación de Romero. Las cosas son un poco más complejas. Sabemos que en el primer y en el segundo encuentro con Juan Pablo hubo tal vez incomprensiones. Además, porque las noticias que llegaban a Roma eran solo en una dirección. Pero puedo asegurar que Juan Pablo II entendió. Y de hecho, en su primer viaje a El Salvador, contra toda la organización que se había establecido, cambió y quiso por primera cosa ir a catedral. Esperó 10 minutos porque estaba cerrada. Puso las manos en la tumba y a mí personalmente me dijo varias veces, Romero es de la Iglesia. Por lo que tiene que ver con Papa Benedicto, que desde el inicio, cuando era cardenal, lo consideré un interlocutor extraordinario. El problema es que en la Iglesia hay muchas instancias que tienen que encontrar su síntesis. Tienen que encontrar su camino, y yo siempre he exigido, a pesar de algunos bloqueos injustificados, que el proceso se hiciera con escrúpulo y delicadeza, aún mayor, porque queríamos que la causa fuese justificada por martirio hasta el último milímetro.
Esto es lo que pasó. Hubo también dificultades al interior de los obispos del país y también esto se tomó en cuenta en el proceso. Pero esto ya el Papa Benedicto en su primer viaje que hizo a Brasil dijo, para mí Romero es beato. Otra pregunta. Pero si ya en el 2007 el Papa Benedicto dijo esa frase, ¿por qué se necesitaron tantos y tantos años aún? Esto nos deja perplejos, lo que usted dice ahora. He hablado de esto en la entrevista que hice a Avenir con Estefanía Falasca. Es claro que la figura de Romero necesitó tiempo, porque quien no estaba a favor o de acuerdo tenía fuertes prejuicios, tenía que ser ayudado a entender que estaba equivocado. Y no se puede imponer a nadie, y es el fruto de un proceso, como cualquier proceso. Es claro que las oposiciones pueden hacer objeciones que requieren respuestas fuertes y satisfactorias. Entonces opino que no hay procesos en los cuales los papas intervienen, como decir, con los pies en el plato. Dejan que la congregación haga su parte. Yo soy parte de la curia. Y gracias a Dios, algo de coloquio y diálogo existen. Es claro que había quien era muy contrario, y mover una piedrita es fácil, mientras que mover una roca es mucho más difícil. Y hoy podemos decir que la verdad tuvo su victoria. Le hago otra pregunta. Es muy interesante que se haya introducido la causa de Rutilio Grande. Parece que este hecho, que la beatificación esperada es la de Romero, pero no creo que sea un hecho aislado. Hay todo un gran número de casos de martirio de sacerdotes y fieles que dan la vida por varias razones. En este contexto de los problemas de la fe y de la justicia, tal vez con Romero se abre un camino y seguirán muchos otros, y el caso de Rutilio es extraordinario. Me llamó la atención que en los decretos de ayer no está solo Romero. No está solo Romero. Pero hay otros 3 casos que murieron en Perú por obra de Sendero Luminoso. Quizá antes se enviaron y no todos conozcamos que es el próximo paso a seguir. Da la impresión que con Romero hay un camino que se abre. Sí, yo creo que esta es una abertura bastante robusta. Sin duda ya se ha hablado con el arzobispo de San Salvador y se están estudiando los papeles de otros casos de mártires, como el de un joven asesinado por las maras. Y el horizonte de América Latina se está abriendo y quiere ser un poco histórico. Se puede decir que por primera vez el cristianismo de América Latina
que fue entre los primeros en abrazar de manera colegial el Vaticano II con Medellín, hoy, en esta historia, que llevó por primera vez a Roma como obispo un pastor de América Latina, no creo que llega solo. Llega rodeado de este número de testigos que por primera vez dice que este continente vuelve a encontrar un peso y una palabra fuerte para decirle al mundo entero: sabemos bien las convulsiones de este continente, pero en la historia de la Iglesia Católica casi seguramente fue, según lo que me consta, el primer continente a recoger de manera robusta la perspectiva del Concilio de Vaticano II. Soy periodista de la prensa asociada. Hay algo que aprender de este proceso. Usted habló que hay posiciones fuertes, según usted a veces no justificadas. Sabemos todos de quién se trata. En las páginas del Corriere della Sera de hoy se encuentra el nombre del cardenal Trujillo. Hay algo que aprender para la próxima vez que llega un candidato a la beatificación controvertida. Pero un hombre solo no puede parar el proceso por razones ideológicas, mientras el resto del mundo quiere que proceda. Si yo voy a ser postulador, voy a aprender algo. Y si estaré en el colegio de los cardenales, voy a tener un mayor peso. Y sin duda el ejemplo de Romero calla las dificultades que impiden un procedimiento lineal. Cuando primero decía que la figura de los nuevos mártires, de Padre Kolbe a Padre Puglisi, el mismo Romero, ha influido en el cambio del concepto de martirio, quiere decir también esto. Hoy, el concepto de mártir no está ligado a que un no creyente y ateo mata al creyente porque cree en Dios. Pero puede ser un creyente que no quiere ni justicia, ni paz, ni amor, ni solidaridad, ni fraternidad, que son 5 dimensiones sin las cuales la fe es difícil que exista. Altro? Mi pare che tutti siamo... Dunque, qui c'è ancora una domanda. Buongiorno, sono Ari Ramos de Aleteia. Buen día, soy Ramos de la edición española. La pregunta es para Monseñor Paglia. Usted dijo que había personas que no estaban de acuerdo con la beatificación y sobre todo tenían que encontrar todas las pruebas para evitar que aquellas personas tuviesen perplejidades. Y pregunto cuáles son esas perplejidades y sobre todo es verdadera la noticia del Corriere della Sera que el cardenal Castillo Noyos no estaba de acuerdo. No sé que el cardenal no estuviera de acuerdo. Pero el Corriere habla de López. En los años de Romero llegaban a Roma kilos de cartas en su contra. Hace política. Es simpatizante de la teología de la liberación. Y a eso Romero responde. Claro, de la teología de Pablo VI y después de problemas de carácter, de desequilibrios. Sin duda todas esas cosas que frenaron y reforzaron los enemigos adentro del país. El nuncio tenía una opinión, a pesar que el nuncio estaba de acuerdo sobre el tema del martirio. Después estaba toda la derecha política,
los predecesores del embajador y esa montaña de cartas pesaba. Lastimosamente, digo yo, no hubo igual cantidad de contrainformación o información verdadera y por ende no se escuchó la otra campana. En este sentido, pasaron los años porque existía la acusación de errores doctrinales. Entonces el Santo Oficio agarró la causa para examinarla y después del examen dijo que no había ningún error doctrinal. Y la tarea del profesor fue de encontrar otra montaña de testimonios que vencían este prejuicio, a veces en buena fe y, en mi opinión, otras veces de mala fe, que se oponían a Monseñor Romero, a veces no tanto contra él, más por lo que podía representar para América Latina. Yo interpreto esos años de una manera más profunda. Si las líneas antes eran distorsionadas, Dios escribió justamente que tenía que suceder con Papa Francisco la beatificación. Bueno, muchas gracias. Estamos todos contentos de este decreto, de esta perspectiva de la beatificación. Gracias a quien participó y hasta pronto a todos.